Hoy voy a estar predicando de diferentes tiempos que vivimos como hijos de Dios y te voy a hablar de un tema muy particular, es cuando entramos en un tiempo de desierto, de sequía espiritual. ¿Sabes que el Señor nos diseñó para vivir en un Edén, en el huerto, como diseñó, como formó a Adán y Eva, en un jardín donde hay frescura, donde hay verdor? No estamos diseñados como seres humanos para vivir en el desierto. Pero también el Señor nos permite vivir tiempos de desiertos, porque Él quiere trabajar con nuestro corazón. Y no sé si te pasa, pero te pueden pasar en algunos momentos de tu vida que no sientes la presencia del Señor, que vienes al culto, que cantas, que ves a tu hermano que está quebrantado, que el Señor lo está tocando y a ti no te pasa nada, y cantas y ni prestas atención a las canciones ni a la letra, lees la palabra y no te dice nada, no hay ninguna prédica que llene tu corazón, y buscas y lees y no pasa nada, estás como seco, y ves todo quizás de forma negativa, tienes como un desgano y estás como en piloto automático. Vienes al culto, cantas, escuchas la palabra y luego te vas a tu casa. Pero el problema es que a veces pasa que nos acostumbramos a estar así y se transforma en una costumbre y es algo cómodo y bueno, y estoy así y es así, y quizás no conoces lo que es estar en un lugar donde fluye un río, en un lugar donde hay un manantial, en haber disfrutado y haber experimentado la presencia del Señor, o sí lo has disfrutado porque lo hacemos cada culto y tienes muchos años de cristiano, pero puede pasar que en un determinado momento de tu vida estés pasando por un desierto. A veces no entendemos por qué pasamos por un desierto. Puedes pasar que tengas un conflicto con tu fe, que estés razonando todo, que cuestiones las cuestiones de la iglesia. Puede ser que tengas un pecado que te separa del Señor y no te sientes digno y no lo sientes al Señor. Puede ser que tengas una situación crítica, porque a veces pasamos situaciones de enfermedad, de una crisis económica, de un problema con un hermano, diferentes cuestiones que hacen que mi estado de ánimo esté en una situación difícil y no sienta al Señor, y mis sentimientos y mi estado emocional es más importante y no puedo sentir la presencia del Señor. Y nos puede pasar, no somos ángeles, somos seres humanos, y a veces el Señor permite que te pase. Porque tiene un propósito, te hace pasar por el desierto. Vamos a leer Oseas capítulo 2, versículo 14, en la NBI, que dice: por eso ahora voy a seducirla y la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. La Reina Valera dice: la traeré para hablarle a su corazón. El Señor nos tiene y a veces nos lleva al desierto para hablarnos, porque a veces en el valle no prestamos atención de lo que el Señor nos quiere decir. Con su pueblo hizo algo parecido, o no, hizo realmente eso. Lo sacó de Egipto, lo hizo cruzar el Mar Rojo, lo llevó al desierto, y saben que había un camino más o menos de 11 días para llegar a la tierra prometida. Y eran 2 millones de personas, así que 11 días mover semejante muchedumbre, pero estuvieron 40 años en el desierto. Y en el desierto el Señor tenía un propósito con este pueblo. Este pueblo había pasado 400 años en Egipto, estaba lleno de idolatría, lleno de cosas extrañas que se habían impregnado en este pueblo, que habían guardado muchas cosas en su corazón. Este pueblo necesitaba conocer quién era Dios. Y Dios lo llevó 40 años al desierto. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 8,
versículo 2 al 5, porque estos versículos nos muestran con claridad lo que Dios quiso hacer con el pueblo de Dios en el desierto. En el desierto Dios nos hace depender de Él todo el tiempo. Y les dice Dios: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplías o no sus mandamientos. No lo llevó para que el pueblo conozca el corazón de Dios, sino para que conozca su propio corazón. Te humilló, te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que, así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor, tu Dios, te disciplina a ti. Era necesario el desierto para el pueblo del Señor, pero el Señor no los dejó en ningún momento. Estaba la nube, era un tiempo también que la palabra de Dios fluía, hablaba a través de Moisés. El Señor, cuando te lleva al desierto, no te abandona, está contigo. Y fluía la palabra del Señor y dependían de Él en todo. Cada mañana caía el maná, salía agua de la roca en cada necesidad. 40 años con la misma ropa, hay que estar 40 años, con el mismo calzado, sin ir de tiendas, y el Señor los sustentaba y les daba todo lo que necesitaban. Pero el desierto tenía un tiempo, no era para siempre. El desierto tenía que purificar al pueblo, tenía que sacar todo lo que había en su corazón. Este pueblo era un pueblo quejoso, murmurador, criticón, todo caía mal, todo lo que hacía Moisés estaba mal y se enojaban contra Jehová. Y el Señor en un momento se cansó, en un momento cuando Moisés fue 40 días al monte Sinaí, pensaron que Moisés se había muerto, hicieron un becerro de oro. Y Jehová se enojó tanto que los iba a dejar y los iba a abandonar en el desierto. Pero bueno, Moisés clamó y esa situación se revirtió y siguieron caminando con el Señor, pero Dios hizo algo con esa generación. El Señor trabajó con esa generación, pero la generación que le siguió, los jóvenes menores de 20, solo ellos pasaron el Jordán. El maná, cuando pasaron el Jordán, se terminó, porque el desierto terminó cuando pasaron el Jordán. Cuando pasaron el Jordán, cesó todo lo que Dios les daba de arriba y su dependencia, y ahora iban a una tierra donde fluía leche y miel, y ellos tenían que buscar su provisión. Cada día ellos tenían que ocuparse de buscar al Señor. Ya no dependían el 100%, había una tierra fértil donde ellos tenían que buscar a Dios. Por eso te digo que el desierto no es para siempre, pero en el desierto es un lugar de aprendizaje, un lugar donde Dios nos lleva porque tiene un propósito con cada uno de nosotros. Vamos a leer Isaías 58, versículo 11. Que dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Qué tremendo. Dice: Jehová te pastoreará siempre, y en los momentos más secos de tu vida, Él dará el vigor a tus huesos, y no te faltará ese manantial que viene cada día. Estás en el desierto, pero el Señor va a ser tu proveedor. El Señor va a ser el que te va a pastorear. Si volvemos a leer Oseas, que leímos al principio, lo que le sigue al capítulo 14, el versículo 14, dice: y allí en el desierto te devolveré sus viñedos
y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. El Señor también nos hace pasar por diferentes momentos, valle de sombra y de muerte, el valle de lágrimas, el valle de los huesos secos, el valle de la desesperanza, pero luego Él viene y nos socorre y no nos deja en ese tiempo. Pero ahora vamos a ver qué tenemos que hacer para poder salir de ese lugar. No sé si tú miras para atrás y puedes decir, sí, he pasado por varios desiertos en mi vida. No fueron eternos, duraron un tiempo. Mientras preparaba esto, estaba en mi cocina, frente a mi nevera. Tengo una nevera muy grande, llena de imanes de diferentes lugares por donde vamos. Y también tengo 2 o 3 palabras proféticas que las tengo ahí para recordarlas. Pero pensaba, tendría que tener los imanes de los lugares de mis desiertos, de donde Dios me llevó a mí o nos llevó como familia, pero que el Señor nos sacó, que fue un tiempo, que no fue para siempre. ¿Saben? A Elías el Señor lo llevó al desierto. Él tuvo una gran victoria sobre Jezabel, mató a 400 profetas, el Señor mandó fuego desde el cielo, el Señor se manifestó con su gloria y luego el Señor lo lleva al desierto. Y Elías entra en una situación tan crítica que él se quiere morir porque Jezabel viene tras de él y lo quiere matar. Y él en el desierto se duerme debajo de un enebro, le pide a Dios que le quite la vida. ¿Qué situación tenía que estar pasando Elías? Pero el Señor se ocupó de él. Dice que mandó un ángel, le hizo una torta tan nutriente que él comió esa torta, bebió agua y caminó 40 días por el desierto. ¿Por qué en el desierto? ¿Por qué en el desierto? El Señor tenía que hablar con él porque en esos 40 días él se iba a encontrar con el Señor y Dios le iba a dar dirección y palabra de lo que tenía que seguir haciendo. Luego le dice, irás a tal lugar y nombrarás a tal y a tal. Lo puedes leer en Primera de Reyes capítulo 19. Lo que te quiero decir con esto, que el Señor es el que te sustenta. A Juan el Bautista, ¿saben que Juan el Bautista era hijo de un sacerdote? Era un chico acomodado, que tenía todas las comodidades, pero un día se fue al desierto, porque Dios tenía un propósito con él en el desierto. Había una palabra profética en Isaías, que era la voz, él va a ser la voz que clama en el desierto y que abriría las sendas para que venga el Señor Jesús. Y dice que venían de todos lados a ver a Juan el Bautista en el desierto. Él se cansó, lo puedes leer en Mateo capítulo 3. Él en el desierto dice que se vestía con pieles de camellos, que comía langostas salvajes, saltamontes y comía miel y vivía de una vida muy especial, porque se cansó de los fariseos, de los saduceos, pero Dios tenía que hacer una obra con él en el desierto. Él tenía que preparar el camino para el Mesías. ¿Saben que en el año 300 de esta era, los jóvenes en las iglesias se cansaron de toda la corrupción que había, ¿sí? En Roma había mucha corrupción, en diferentes lugares, buscaban al Señor y no lo encontraban. Entonces comenzó todo un movimiento místico y se fueron al desierto. Dice que había más gente en el desierto que iba de Egipto hasta Arabia que en las ciudades. Y en ese desierto ellos trataban de buscar a Dios y en esa búsqueda de Dios sin guía, porque no tenían ningún pastor y ningún maestro que los guíe, flagelaban su cuerpo, se martirizaban, decían que el cuerpo era la cárcel del alma y que la carne era lo que los hacía caer. Y en el desierto trataban de buscar a Dios de la forma que podían, la forma que salía de su corazón. Miren, había un joven que se llamó Jerónimo, que luego fue el traductor de la Biblia del griego al latín, que él decía que la sangre de Cristo lo había lavado de todos sus pecados. Entonces lo había lavado de todo y también de su cuerpo, así que durante 4 años no se bañó, Así que realmente estaba en condiciones terribles y en esas condiciones él buscaba
encontrarse con el Señor, hasta que después el Espíritu Santo, se ve que ni el Espíritu Santo podría estar con él, que lo mandó ducharse y bueno, y él encontró su camino y después se dedicó a buscar al Señor. Otro dicen que se fue y estuvo 25 años sobre una columna. Y la gente iba, le llevaba comida, escuchaba sus prédicas, pero iban al desierto a buscar la palabra, a buscar lo que ellos estaban buscando al Señor y al Espíritu Santo. A veces en el desierto el Señor nos lleva a situaciones extremas para que nos encontremos con Él. Pero puede pasarnos que en el desierto ya no escuchemos más al Señor. Que el Señor haga un silencio tal que sintamos que se apartó de nosotros. Y eso le pasó a David. David, desde que lo conocemos en las Escrituras, pasó por muchísimos desiertos. Si vemos su vida, desde que era jovencito, ya tenía el desprecio de sus padres, de su papá sobre todo, él lo mandaba a pastar las ovejas y estaba muchos días en el desierto. Dice que él tenía que hacerle frente al león, al oso, estaba con las ovejas, pero ahí en ese desierto, él comenzó a enamorarse del Señor, ¿sí? De Dios. Y en el desierto hizo los mejores salmos, con su arpa, en la soledad. Él estaba con Dios, no estaba solo. Luego, cuando estuvo con Saúl, sí que pasó un desierto. Él se tiene que escapar, él le esquivaba las lanzas mientras estaba con Saúl, y eso fue el tiempo más difícil también de su vida. Luego tiene que ir y escapar durante mucho tiempo, estar de cueva en cueva, y no era muy agradable estar en esa situación, pero ahí también en la cueva él se sentía fortalecido por el Señor y también siguió escribiendo y buscando al Señor, y estaba tan lleno del Señor que él tuvo esa capacidad de que toda esa gente rara que se le pegó, él pudo ser de bendición. También estuvo con los filisteos, momento difícil. Dice que se hizo pasar por loco, caía baba de su barba, parecía que estaba trastornado, todo para que no lo maten. La otra vez les conté lo que pasó David en Siclag, que secuestraron a su familia, le quemaron la aldea. Luego su hijo usurpa el trono, lo saca, él tiene que huir con lo puesto, estar en el desierto de Judá, y pasó mucho tiempo en ese desierto. Ahí en el Salmo 63, él dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Pero la tierra está seca, está árida, pero él está con el Señor, todavía él está con el Señor. Pero ahora vamos a leer el Salmo 32, donde en este salmo es el salmo que él hace después de haber pecado. Este salmo, él describe la sensación que él tiene del silencio de Dios. Él sabía lo que es gustar la presencia del Señor, tener comunión con el Espíritu Santo, y pasó el año más tremendo de su vida. En el Salmo 32, él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Fue el tiempo más difícil de David. Dice que sus huesos se envejecieron. Y ese gemir, esta palabra gemir en el hebreo quiere decir rugido de león. Comenzó a gemir de día y de noche por la presencia del Señor. Él sabía lo que era la presencia del Señor y sabía lo que era no sentir al Señor en su corazón. Así que se puso a gemir, a clamar, a buscar hasta encontrarlo al Señor. Y oraba todo el tiempo para encontrarse con el Señor, porque su verdor se transformó en sequedades de verano.
Tremendo salmo. Si lo seguimos leyendo, dice: pero esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y hay un silencio en el salmo y luego Jehová le contesta: y te haré entender y te enseñará el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor le responde, no lo deja así. Fue el momento más crítico de David, es no sentir la presencia del Señor. Pero David se tuvo que arrepentir, ¿eh? Ahí dice que él guardó silencio, le ocultó su pecado hasta que el profeta se lo expone y le dice que realmente él ha pecado. Y David después de ahí nunca más volvió a repetir ese pecado, ¿eh? El pecado que tuvo con Betsabé, nunca más. El Señor lo restauró, porque en el desierto el Señor te restaura, ¿eh? Restaurar es algo que estaba mal y vuelve a la situación anterior. Un mueble a veces lo reciclamos, lo restauramos. El Señor nos restaura. El Señor en el desierto nos transforma. El Señor nos enseña, nos corrige, hace la obra que tiene que hacer con nuestro corazón. Pero no nos quedemos en la comodidad. Bueno, estoy en el desierto, ya va a pasar. No, hay que ponernos a gemir como David, como rugir como un león. Señor, derrámate. Señor, rompe los cielos. Señor, quiero sentir tu presencia porque tengo que salir de este lugar. Si leemos Jeremías 29:12, dice: entonces me invocarás y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón y seré hallado por vosotros, dice el Señor. El Señor está ahí viendo, a ver si te vas a quedar en paz, tranquilo, bueno, ya va a volver el tiempo de la frescura. No, tenemos que meternos en el río del Señor y ver todo lo que Él tiene para nosotros. No nos podemos quedar, porque hay un propósito en el río de Dios. Si seguimos leyendo en Jeremías, dice: porque esto es lo que anhela el Señor con nosotros. Serás como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Si tú estás junto a las corrientes de agua, va a venir la sequía, pero tú vas a estar afirmada en el Señor o afirmado. Hablo para todos, no para las mujeres. Sino que las hojas estarán verdes y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En el desierto es muy difícil dar fruto. Necesitamos el río de Dios. Necesitamos estar nadando, como dice en la profecía la profecía de Ezequiel 47, nadar en el río de Dios. El río de Dios, hermanos, trae sanidad. Lo que estaba muerto tiene vida. Los árboles que crecen alrededor del río de Dios tienen hojas que no se ponen secas nunca y son hojas que se permiten hacer medicinas. Son hojas de sanidad, árboles que sanan, que restauran. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar atentos a buscar esas aguas cada día. El Señor permite que pasemos por esos tiempos de sequía porque quiere trabajar con nuestro corazón. Él es el alfarero y nosotros en ese tiempo somos el barro. Dependemos de Él todo el tiempo cuando estamos en el desierto. No nos podemos bastar a nosotros mismos porque no podemos ir a cultivar la tierra. Necesitamos el maná que Él cada día nos da desde el cielo. Pero llega un tiempo que ese maná se termina y tenemos que ir a lo que la tierra prometida tiene para nosotros. Hay un Jordán en el medio que tenemos que cruzar, ¿sí? No nos podemos quedar en el desierto. Sí, aprender lo que el desierto nos quiere enseñar. Que puedas reflexionar en esta noche lo que el Señor tiene para tu vida. Y si estás pasando ese tiempo que vienes al culto y no lo sientes, ponte a clamar. Pide ayuda. Pide ayuda al hermano que está en el quinto cielo y ayúdame, ora conmigo, ¿sí?
Que el Señor te bendiga.